Esos no son actos de protesta, esos son actos de terrorismo que deben ser sancionados drásticamente. No, no son terroristas, no. Nadie les cree. El terruqueo es una estrategia que suelen utilizar las élites y los sectores conservadores en el Perú para deslegitimar a cualquier movimiento o expresión ciudadana que expresa su descontento contra el sistema. Se aplica por lo general a todos los sectores de izquierda, también se aplica a los movimientos que defienden los derechos humanos o a cualquier expresión organizada de protesta popular o los movimientos que representan a los grupos indígenas o cualquier expresión movilizada de la ciudadanía. El terruqueo se basa en una lectura ideologizada de la historia reciente. El fujimorismo, que es la matriz política de nuestros conservadurismos actuales, ha desarrollado un discurso en el que se posiciona como el gran triunfador sobre el terrorismo. La derrota del terrorismo es utilizada como una especie de legado que paradójicamente es levantado cuando les conviene. Porque si el terrorismo estuviera realmente derrotado, como ellos lo plantean, entonces no tendría sentido en levantar esa amenaza cada cierto tiempo. Pero lo hacen por una lógica de miedo. Buscan asociar cualquier acto de discrepancia o de disonancia con el sistema con la violencia que vivimos los peruanos en los años 80 y 90 en medio del conflicto armado interno. Bajo ese criterio, se trata de inducir miedo en un sector de la población que se incomoda, se preocupa cuando hay expresiones que buscan cambiar las cosas. El terruqueo se basa además en una concepción de lo humano muy peligrosa. El terruqueo asume que el otro, el que discrepa, es un subhumano, es alguien que merece ser castigado, hasta que merece morir. Porque si esa persona terruqueada en el imaginario de estos sectores conservadores es parecido, similar al terrorista de los años 80 y 90, entonces se legitima su represión, se legitima su castigo. Desde ese punto de vista, el terruqueo es una forma de quitarle humanidad al otro y a la vez expresa la poca humanidad de quien lo exhibe. El terruqueo, bajo ese criterio, es utilizado y ha sido utilizado desafortunadamente en estos últimos días como una forma de legitimar los actos de violencia propiciados desde sectores del Estado, desde sectores de la institucionalidad política en nuestro país para reprimir y aplicar violencias materiales, violencias muy concretas contra ciudadanos que han expresado legítimamente su descontento. El terruqueo, bajo ese criterio, es sumamente peligroso para la convivencia como país, para nuestra interacción como ciudadanos. El terruqueo debilita la democracia. El terruqueo obstaculiza el diálogo. El terruqueo impide que nos reconozcamos los peruanos como iguales. El terruqueo legitima las violencias que vienen desde arriba hacia abajo e incluso las violencias que se dan entre ciudadanos equivalentes. El terruqueo en ese sentido tiene que ser desterrado de nuestro lenguaje, de nuestras prácticas, porque no solo atenta contra la democracia, sino principalmente debilita nuestras relaciones como seres humanos.